Bienvenidos, Luis Roberto Orozco les saluda, estudiante de la licenciatura en Universidad Da Vinci, cursante del curso de epistemología. El día de hoy vamos a tratar un tema muy amplio, un tema muy interesante, pero que se necesita realmente mucho más tiempo para llegar a ciertas conclusiones, a ciertos aspectos importantes a mencionar. Sin embargo, pues vamos a trabajar este tema como una actividad dentro de nuestro proceso de aprendizaje. El tema es el aspecto de cómo el docente y el alumno debe de trabajar en la actualidad. Estamos viendo acá una fotografía de la forma como nosotros fuimos educados. Para algunas personas de forma correcta, para otras personas la forma incorrecta. Independientemente, nosotros fuimos educados de esa manera, de esa forma, y estamos acá, luchando para tratar la manera de poner nuestro granito de arena y ayudar a todos nuestros jóvenes que están hoy estudiando y que son nuestros alumnos. La actualidad generalmente estaba proyectado para esto, para que fuera online, para salir ya de las tradicionales clases, en donde los escritorios eran fijos, el alumno sentado, escuchando al maestro, y los alumnos escribiendo y escribiendo. La actualidad estaba proyectada para que fuera online. Habían muchos esfuerzos, muchas instituciones, muchas personas, pero se encontraba mucha renuencia de parte de docentes, alumnos, todas las personas que estaban involucradas en el proceso educativo. Había mucha renuencia, muy difícil. El ser humano es muy renuente a los cambios, aunque estos sean de beneficio o sean de mucho provecho. Sin embargo, en el año 2019, en el país de China, surgió un virus que lo conocimos nosotros en Guatemala en marzo del 2020. ¿Qué fue lo que hizo este virus? Por supuesto, hizo muchos estragos, pero en el aspecto pedagógico, aceleró de forma abrupta la aplicación de las clases online. No estábamos preparados, un porcentaje mínimo estaba preparado para realizar este tipo de educación. Sin embargo, todos tuvimos que subirnos a ese barco desconocido y remar y seguimos remando. Y creo que hemos estado sacando la tarea. Hay mucho por aprender, hay mucho por practicar y sobre todo hay mucho por mejorar. Pero estamos en la jugada, estamos participando en este aspecto. Sin embargo, el tema era el docente y el estudiante en la actualidad. Existen muchas teorías. Voy a referirme a cuatro teorías por factor tiempo. Como decía al inicio, es un tema que se necesita mucho tiempo, mucha dedicación, mucho análisis, mucho llevar a cabo muchas reuniones para compartir ideas, para conocer el pensamiento de otras personas, para llegar a un punto de convergencia. Sin embargo, lo vamos a hacer en poco tiempo, pero vamos a tratar la manera de hacerlo de la forma más simple, haciéndolo sin ánimo de perjudicar ni de ofender a nadie, sino como parte de nuestro conocimiento. Esta primera teoría que me llamó la atención es conocida como TEC 21. Yo tuve la oportunidad de leer el prospecto en el año 2019. Es una teoría propuesta por el Tecnológico de Monterrey de México. Cuando yo lo leí en el 2019 me llamó mucho la atención porque ellos tenían proyectado precisamente empezar este año 2021 con todo su proceso educativo online. Modificaron todo el aspecto pedagógico. Ellos manejan algunos pilares y los que más me llamaron la atención son dos. Uno, los maestros inspiradores. El docente ya no es, antes se decía que era el que sabía todo, después un guía, ahora no. El TEC 21 propone, usted docente sea un inspirador, inspire a sus alumnos. Y la segunda parte
de 4 que ellos tienen, pero refuerzo, fueron 2 aspectos los que me llamaron la atención. Trabajar a base de retos. Retemos a los estudiantes, demostrémosles que ellos se demuestren a sí mismos que pueden conseguir las cosas, que pueden encontrar las cosas, que pueden llegar al conocimiento con la inspiración de los docentes. Un proyecto muy, muy bonito, muy amplio, y creo que viene precisamente como anillo al dedo con lo que estamos viviendo actualmente. Encontré esta otra bibliografía y la coloqué porque me llaman la atención algunos aspectos. Y este aspecto que dice este pensador de apellido Tejedor, dice: se extraña de que un profesor no se haya preocupado nunca por desarrollar una teoría pedagógica que aclare y dirija su propia praxis docente. Todo es traído de fuera, todo es exportado. Se nos dice, hay una teoría y aplíquela. Se nos dice, haga esto, haga lo otro. Pero creo que como docentes, nosotros, año a año, vamos teniendo esa experiencia. Y creo que lo lógico, lo ideal y lo mejor sería que cada docente desarrollara su propia teoría pedagógica para llevarla a la praxis. Y más incomprensible es todavía que el profesor mantenga una resistencia al cambio. Hemos conocido a muchos docentes que no, ellos siguen todavía con la práctica de antes. Llegan los alumnos y los alumnos todos sentados en su escritorio respectivo y él empieza a dictar, a hablar, no da mayor participación, y eso ya se acabó. Yo fui formado de esa forma, pero ahora ya no estamos para trabajar de esa manera. Todo va cambiando, todo va evolucionando, y nosotros como docentes también tenemos que evolucionar, tenemos que cambiar. Tenemos el conocimiento, pero hay que cambiar la forma de hacérselo llegar a los estudiantes. Tenemos este otro párrafo de otra bibliografía, y lo que me llamó la atención es lo que dice al final del párrafo. Requiere que tanto el profesor como el alumno adopten papeles diferentes a los que se tenía acostumbrado. Caemos otra vez. El docente ya no es aquel que se para al frente de los estudiantes y habla. No. Ahora que hablen más los alumnos, que experimenten, que prueben, que demuestren su capacidad. Pero igual el docente. Es un poquito difícil el hecho cuando uno ve a un docente decir, vamos a hacer tal cosa, tal actividad, tal proyecto. Pero cuando uno ve, solo el alumno es el que lo trabaja. ¿Por qué no hacer un proyecto en conjunto, en unión? Y el docente también debe de hacerlo. Debe tener esa experiencia, debe saber qué problemas se encuentra al desarrollar ese proyecto, porque no es lo mismo solo en teoría, a cuando lo llevamos a la práctica. Creo que se complementan ambas corrientes. Acostumbrado. Tenemos que salir de ese paradigma, de esa costumbre. Vean este es un estudio que encontré y me llamó la atención porque indican que hacen un trabajo de investigación con unos docentes, 12 profesores en funciones, pero que están estudiando una maestría. Y los resultados mostraron que los docentes tienden a desarrollar una práctica tradicional y expositiva. Sin embargo, cuando ellos son alumnos, no les gusta esa forma de aprender. Contradicción. Cuando soy docente soy una cosa y cuando soy estudiante soy otra. Yo creo que ahí es donde tenemos que hacer el cambio. Yo creo que el docente tiene que tomar esa madurez para aprovechar lo que se está viviendo y sacarle provecho a lo que se está viviendo. Siempre con el único fin, con el único objetivo de que el conocimiento sea asimilado por el estudiante y más que asimilado sea descubierto por el estudiante. ¿Qué formas he encontrado y a mí me gusta y lo he puesto en práctica? La gamificación. Acá ustedes pueden ver la gamificación precisamente del CNB, de la competencia 4 de Ciencias Naturales.
en donde se está trabajando el átomo. Generalmente, ¿qué es lo que hace el docente? Una maqueta, una explicación, un dibujo, y ya estuvo. Sin embargo, existe la gamificación. Hay opciones, hay páginas que nos permiten realizar, y aquí les muestro una. Se hace una pregunta y si el estudiante responde de forma incorrecta, aquí está lo que tiene que hacer, las indicaciones. Dice que fallé, el estudiante falló, y entonces si quiero conocer más, tengo que darle clic a la infografía, y en la infografía está todo el contenido del átomo. Y después vuelvo otra vez, vuelvo a iniciar el juego, pero ahora ya sé el resultado, la respuesta que me hicieron. Eso no es hacer trampa, eso es reforzar el conocimiento. Sin embargo, me encontré con otra teoría, la caricatura como estrategia didáctica. Increíble. Es algo que le gusta a los jóvenes actualmente. Es algo que los jóvenes practican, se ríen, disfrutan. Y la base tiene que ser la creatividad y la innovación, pero el docente tiene que dar el ejemplo. En mis tiempos, cuando yo fui estudiante, ¿cuándo hablar de una caricatura para que me enseñaran algo? ¿Cuándo hablar de gamificación, de poner a jugar a los estudiantes? Pero insisto, todo va cambiando, todo va evolucionando. Y nosotros los docentes tenemos que dar ese salto, hacer ese cambio, pero no solo en teoría, tiene que ser en la praxis, a cada momento de nuestro trabajo. Hay una frase popular que dice mucho bla bla y poco glu glu, o menos glu glu. Lamentablemente estamos acostumbrados a mucho bla 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 bla, pero poca práctica. Entonces yo creo que lo ideal es no abarcar tanta teoría. Poca teoría, pero sobre todo ponerla en práctica. Ponerla en práctica con nuestros estudiantes. Creo que se necesita un cambio, requiere mucho esfuerzo, requiere mucha dedicación, mucho compromiso de parte del docente, mucha inversión de tiempo y quizás hasta inversión económica, pero creo que vale la pena. Vale la pena cuando el estudiante le dice al docente: la clase que usted da es una de las más esperadas por nosotros. O cuando empieza el periodo con la clase de uno, todos los alumnos llegan y están atentos. Escuchaba un video en donde decía cuál es el modelo actual de una clase. Antes los escritorios eran individuales. La modernización, dice, el cambio. Escritorios ahora redondos. Al estudiante siempre se le tiene quieto. Entonces, ¿por qué no hacer las clases de otra forma? Afuera escritorios. Siéntense en el piso. Reciban clases de pie. Siempre y cuando el respeto. Pero recordemos, el respeto no es aquello que el estudiante tiene que hacer lo que el docente dice. El respeto es actuar de buena manera. Respetar las ideas. Respetar las formas de pensar. Como dije al inicio, es muy poco tiempo para leer, realmente se necesita mucho tiempo para leer, hay mucho material, por los diferentes compromisos cuesta un poquito, el tiempo se limita, sin embargo estamos en esa lucha, estamos con la idea, la inquietud de hacer ese cambio. Y acá pues les presento las 5 bibliografías, por si alguien quiere ampliar un poquito más de lo que yo traté de presentar en esta oportunidad. Muchas gracias por su atención, espero que haya servido como motivación para olvidarnos un poquito de la teoría, llevarnos más a la praxis y cambiar. Los invito a que entren al fabuloso mundo de la gamificación. Es estupendo trabajar de esa forma con los jóvenes.